Con la reforma laboral, los trabajadores tienen menos estabilidad, pero más formalidad. Para los empleadores, hay más flexibilidad y menos riesgo legal. La Ley de Bases de Argentina incluye una reforma laboral que está en boca de todos. En este repaso vamos a meternos de lleno, a desmenuzarla punto por punto para entender bien qué es lo que significa. A ver, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, el contexto general de la reforma. Después, vamos a ver cómo impacta a los trabajadores y, por otro lado, a los empleadores. Luego, hacemos un balance y cerramos con la pregunta del millón. ¿Quién termina asumiendo el riesgo? Ojo, antes de arrancar con los detalles, hay que entender algo clave. Esta reforma no viene sola, Es parte de lo que se conoce como Ley Ómnibus. ¿Y qué es eso? Bueno, piensen en una ley gigante que toca un montón de temas a la vez, no solo lo laboral, sino también lo económico, lo social, de todo un poco. Para los que quieran ir directo a la fuente, toda esta información la van a encontrar en el texto oficial bajo el título 4. Pero bueno, ahora sí, vamos a lo nuestro, a los cambios concretos. Bueno, entramos de lleno en ese título 4. El objetivo que se declara es claro, promover el empleo registrado y modernizar un poco las reglas del juego laboral. Ahora vamos a ver qué significa eso en la práctica. Vamos a ponernos primero del lado del trabajador. A ver, ¿cómo le afectan estos cambios en el día a día? Un punto que se destaca mucho es el periodo de prueba. Se extiende, y bastante. Ahora puede ir de 6 meses hasta 1 año, y esto depende del tamaño de la empresa. En la práctica, bueno, esto significa más tiempo de incertidumbre al comenzar un trabajo nuevo. ¿Y qué pasa si hay un conflicto y se llega a un juicio? Bueno, acá las reglas también cambian. Se eliminan ciertas multas que antes eran automáticas para los empleadores y además se modifica la forma de calcular los intereses. Esto, al final del día, podría hacer que las indemnizaciones terminen siendo menores. El derecho a huelga también tiene sus modificaciones. Se hace más larga la lista de lo que se considera un servicio esencial, como por ejemplo hospitales o transporte. ¿Qué implica esto? Que tienen que garantizar un funcionamiento mínimo sí o sí, incluso durante un paro. En la práctica, es una forma de limitar el impacto de estas medidas. Pero por otro lado, uno de los ejes de la reforma es la lucha contra el trabajo en negro. Y para eso, se crean incentivos y bastante fuertes para que los empleadores pongan en regla a sus trabajadores. Para el empleado, claro, esto es clave. Significa tener aportes, obra social y pensar en una jubilación. Y acá aparece otra novedad. Se abre la posibilidad de un sistema de indemnización distinto, un fondo de cese laboral. La idea es que, en vez del pago único al momento del despido, la empresa vaya aportando a un fondo todos los meses. Se busca que esto dé más previsibilidad para ambas partes. Muy bien, ahora demos vuelta a la página y veamos la otra cara de la moneda. ¿Qué cambia para quienes dan trabajo? ¿Para los empleadores? Para los empleadores, quizás uno de los cambios más importantes es que baja el riesgo legal. Al quitar muchas de esas multas automáticas, el costo de un posible juicio laboral se reduce. La teoría detrás de esto es que, con menos miedo a los juicios, se animen a contratar más. El periodo de prueba más largo del que hablamos antes se traduce directamente en mayor flexibilidad para las empresas. Tienen más tiempo para evaluar a una persona antes de hacerla efectiva en el puesto. El incentivo para formalizar es pero muy claro. Es una especie de borrón y cuenta nueva. A las empresas que registren a sus empleados se les perdonan deudas y sanciones que tuvieran por haber tenido gente no declarada. Y también se crea una figura nueva, el colaborador independiente. Esto apunta a regularizar la situación de muchos profesionales que trabajan para una empresa, pero sin ser empleados directos. Le da un marco legal a una relación que a veces estaba en una zona un poco gris. Entonces, ya vimos los dos lados del mostrador. La pregunta es, ¿cómo queda la balanza con todos estos cambios? En resumen, lo que propone la reforma es un nuevo equilibrio. Es un trueque, por así decirlo. Por un lado, se reduce un poco la protección del trabajador al inicio de su contrato, con la idea de que esto le dé a las empresas la flexibilidad que necesitan para animarse a contratar más. Si lo vemos en esta tabla, queda súper claro. El poder de negociación parece inclinarse un poco, ¿no? El trabajador pierde algunas herramientas en lo judicial, pero en teoría gana la posibilidad de ser formalizado. Y el empleador, reduce su exposición al riesgo y gana mucha más flexibilidad. Y para cerrar, vamos a tomar un poco de distancia y tratar de entender el cambio de fondo, el cambio estructural que representa esta reforma. Si miramos el panorama completo, muchos analistas coinciden en esto. El corazón de la reforma es una redistribución del riesgo. Se saca una parte del riesgo que antes estaba del lado de las empresas y se lo pasa al trabajador, sobre todo en esa primera etapa del contrato.
La gran apuesta es que, al bajarle los costos y los riesgos a las empresas, éstas se animen a contratar más gente en blanco. Pero claro, para que esta apuesta salga bien, no alcanza solo con la ley. Depende de que la economía en general acompañe y de que el Estado, por supuesto, controle que todo se cumpla. Y así llegamos a la gran pregunta que queda flotando en el aire. Con esta nueva balanza, con esta nueva distribución de riesgos, ¿se va a lograr el objetivo final de crear más empleo formal en Argentina? La verdad, es una respuesta que solo el tiempo, y sobre todo los datos, nos van a poder dar. Te quiero, amigo. Yo también te quiero. Esperen el próximo video.